Mira que tienes a tu lado y dile en esta mañana: no te excuses delante de Dios. Vamos, díselo sin pena. Ella no se van a poner bravo, pero dile así: no te excuses delante de Dios. No tienes excusa. No tienes excusa. No tengo excusa. No tenemos excusas delante de Dios. ¿Y por qué excusa, pastor? Porque la excusa, alguien dijo por ahí que es la piel de la mentira. La excusa no nos ayuda, no nos bendice. La excusa, Dios no la aprueba. La excusa es el arma que el enemigo siempre va a usar para que tú no puedas lograr, tener o alcanzar lo que Dios ha preparado para ti. Y vemos la excusa como una salida. No es una salida. Vemos la excusa como un medio. No es un medio. Es el arma más destructible. Es lo peor que usted puede usar. Usted nunca trate de usar la excusa para resolver una situación en su vida, porque la excusa no fue creada para eso. La excusa es la no disposición a algo. No es algo positivo, es algo negativo. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 15 al 24. Siempre me ha gustado cuando hablo de la palabra de Dios, cuando me refiero a los versos, cuando me refiero a los evangelios, cuando me refiero a las epístolas o a las cartas, llamarlas como son. Evangelio según San Lucas, San Mateo, según Juan. Carta a los Corintios, no es carta de los Corintios. Carta a los Corintios. Primera carta, segunda carta, tercera. No hay tercera carta. Así como aquel pastor que preguntó que cuántos animales puso Moisés en el arca. Ahí se levantaron 3 o 4. Muchos. ¿No? Moisés no puso ninguno. Fue Noé. No te excuses frente a Dios. Voy a tratar de no dilatar mucho la palabra, porque tenemos algo al final que queremos hacer también. Y todos tenemos la palabra ya. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor, que es santa y es bendita. Lucas 14, verso 15 al 24. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron, dígalo usted, a excusarse. Todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las calles y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Escuche bien: y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres, los que se excusaron, que fueron convidados, gustarán mi cena. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es santa, es bendita. Háblanos, Espíritu Santo, en esta mañana y permítenos entender lo que ella encierra. Abrimos nuestro corazón, disponemos nuestro espíritu, nos fusionamos con tu espíritu para que seas tú escribiendo en nuestro corazón en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo me asiento en la presencia del Señor. Gloria a Dios. La Biblia dice, Jesús hablaba mucho por parábolas. Parábolas son historias de la vida real para traer una enseñanza. Y Jesús hablaba muchas veces, incluso a todos con parábolas, a los discípulos con parábolas.
Porque Jesús en las parábolas transmitía una gran verdad siempre, un mensaje fuerte que quería traer a las personas. Muchas veces eran mensajes de enseñanza, pero muchas veces eran mensajes donde Él trataba de contristar el corazón de las personas a través de una parábola, para que ellos se identificaran con la historia, para no ir directamente y decirle, por ejemplo, hermana Juana, ¿por qué usted no vino a la vigilia? Ella sí vino. No, le decía, un hombre hizo una vigilia y sus hermanos no vinieron. Él era así. Jesús no trataba de ofender, pero nunca escondió la palabra, nunca escondió la verdad. Siempre la trató de dar directamente. Ahí, mira, lo que pasa es esto. Arreglemos el problema. Y las parábolas le servían mucho a Jesús. Hoy no damos parábolas. Hoy queremos dar masajes para que las personas no se ofendan. Pero es que una persona que no cambia no es una persona que garantiza su entrada al cielo. Podemos tener una iglesia de 300, de 500, de 1000, de 1500. ¿Y qué garantía yo tengo de que los 500 vamos a entrar a la presencia de Dios? O prefiero el tiempo que esté aquí en la tierra, estar con ellos, pero después cuando esté delante de Dios, ¿qué respuesta le voy a dar al Señor? Prefiero entrar al cielo con 30 que no al infierno con 500. Jesús todo el tiempo lo retaba. Incluso los discípulos, llegó un momento donde le dijo, ¿y ustedes quieren irse también? Todo el tiempo, porque Él sabía que cuando se quedan, los que se quedan son los buenos. Son los que permanecen, no son los que doblan rodillas, son los que toman, pero toman como el Señor quiere que tomen. La primera excusa de uno de los siervos, identifiquémonos con estas palabras en esta mañana. He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. La primera excusa, he comprado. Muchas veces hemos usado esa excusa. He comprado una casa, o he comprado un carro, o he comprado un barco, o he hecho esto hoy y quería probarlo. ¿Acaso eso es más importante que ir a la casa del Padre? ¿Acaso eso es más importante que servirle a Dios? No lo es. Por eso el Señor lo busca y lo enseña y lo muestra como excusa. La excusa nunca es aprobada por Dios. Porque te pregunto, ¿no podía él visitar la hacienda después? ¿No podía él ir al restaurante después? ¿No podía él viajar a Miami después? Es la excusa. La segunda excusa, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. ¿No podía él probar los bueyes después? Seguro que sí. ¿No podía él hacer lo que quisiera después que haya ido a la cena? Podía hacerlo. Muchas veces usamos esas excusas también. Porque todo en la vida tuya, hermanito que me estás escuchando en esta hermosa mañana de domingo, todo en tu vida es cuestión de prioridades. Tus prioridades van a dirigir tus próximos pasos, tus próximas respuestas. Tus prioridades van a dirigir el corazón tuyo hacia ese lugar que tú has priorizado en tu vida. Te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu prioridad? ¿Acudir al llamado del Padre? ¿Acudir al compromiso con el Padre? ¿Acudir al servicio con el Padre? ¿Cuál es tu prioridad? Alan, ¿cuál es tu prioridad? Daniel, ¿cuál es tu prioridad? Dani, ¿cuál es tu prioridad? No me lo digas. Enséñamelo. Enséñamelo. Porque la excusa siempre va a estar presente. Es más, usted no tiene que aprenderse una excusa. Ella viene sola. Estás cansado. Es una excusa. Hoy no quieres. Hoy no deseas. ¿Y quién te ha dicho que servirle a Dios es por deseo? ¿Quién te ha dicho que servirle a Dios es porque quiero? Es porque lo necesito. Es porque lo necesito. ¿O usted cree que un enfermo, una persona que está pasando por una quimioterapia, atiende las secciones de quimioterapia porque le gusta pasar por la quimioterapia? No, es porque lo necesita y sabe que eso es saludable para su cuerpo, que le va a traer paz, tranquilidad, le va a traer un alivio, aunque sea en ese momento, o quizás la sanidad total de su enfermedad. Así es usted. Usted no le sirve a Dios porque tiene ganas. Si usted le va a servir a Dios esperando las ganas, se lo he dicho muchas veces, esto está trillado ya, nunca le va a servir a Dios. Si usted le va a servir a Dios porque ha sentido hoy servirle a Dios, si usted está basado en una emoción y no en un compromiso. El compromiso se ejecuta aunque no haya el sentir.
¿Cómo usted se levanta temprano a las 6 de la mañana, a las 5, a las 7 y va a trabajar no queriendo ir? Porque hay un compromiso. Pero piensa que porque aquel compromiso es no, pero es que si no voy no gano. Y si no le sirves al Señor no vas a ser bendecido. Yo no sé si tú te quieres acostumbrar con las migajas de la tierra, pero yo lo que quiero es el plato fuerte del cielo. Yo lo que quiero es el plato fuerte del cielo. La tercera excusa: acabo de casarme y por tanto no puedo. Se te va a ir la mujer. Hijo, llevas tanto tiempo que no besas que tiene que ser ahora. Suelta, deja para después. Pero el compromiso con el Padre es más importante. Mire qué excusa. Me acabo de casar. Si le digo a mi esposa voy a ir a la cena, ahora no después. Pero te acabas de casar, marido mío. ¿Cómo no vas a hacer tus labores de hombre ahora? Vas a ir. Hay veces que vas a tener cosas que tu carne va a querer hacer y no puedes hacerla. Porque eso no es orden. Eso no es obediencia delante de Dios. Hay veces, y vas a entender siempre, que la carne se constituye, dice la palabra de Dios, enemiga del espíritu. Tú vas a tener que lidiar cada día con la chuleta. Porque la chuleta tuya te va a estar queriendo. Mira, la carnita tuya te va a estar cegando siempre los ojos para aquel que te gusta, aquel que te agrada, aquel que te atrae. Te va a tratar de hacer pecar, de hacer caer. Porque ya llevo muchos años, no conozco mujer. ¿Y qué? Yo los he conocido con muchos años. Pero si te metes más con Dios, quiero decirte que la carne no va a dominar tus sentimientos. Tú vas a tener control sobre ella. Eso es mentira, porque llevas tiempo y no conoces mujer. O porque llevo tiempo y no me tomo una cerveza. O porque llevo tiempo y no me tomo un ron. O porque llevo tiempo. Mentira, sé más espiritual y vas a ver cómo los deseos de la carne se someten a los deseos del espíritu. Créeme, alimenta más la carne y vas a ver cómo vas a morir. Pero si alimentas el espíritu vas a tener control sobre la carne y no vas a morir. Alimenta más el espíritu y vas a ver cómo todas las pasiones y todos los deseos se someten. Créeme que se someten. Porque es imposible que si tú te pones a leer un versículo bíblico estés pensando en la cama con la mujer. Cada uno de ellos tenía una excusa para no ir a la invitación. Así nos pasa. Muchas veces cada uno de nosotros tenemos una excusa para no acceder a la invitación de Dios. Excusas para no estar, para no ir, para no participar, para no meternos, para no comprometernos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando usted lee la Biblia completamente, la Biblia nos enseña que Dios siempre ha estado buscando que el hombre le sirva. Siempre, mira, Dios es poderoso, pero Dios tiene algo. Él necesita de usted para cumplir el plan y el propósito. Porque todo, pero pastor, ¿cómo que Él necesita? Sí, porque es que todo el plan y el propósito de Dios se trata de usted. Es decir, lo que Dios quiere hacer es para nosotros. Por eso Él necesita que nosotros hagamos ese esfuerzo. Porque no es que Dios no tenga poder y autoridad para hacer lo que Él quiera. Pero si nos va a entregar un premio, usted debe luchar por ese premio. Y siempre desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre vimos cómo la palabra de Dios nos enseñaba que Dios buscaba hombres para usarlos para el ministerio. Por ejemplo, Abraham fue llamado por Dios. Génesis capítulo 17, verso 1 al 2 dice: era Abraham de la edad de 99 años. 99. Y usted tiene 30 y se queja que está cansado. 99 años tenía el viejito. Y tú te quejas. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dios andaba buscando un hombre y se fijó en Abraham. ¿Para qué? Para que le sirviera. Abraham tenía la posibilidad de excusarse delante del Señor, pero no lo hizo. La Biblia dice que él salió de allí, de donde él vivía, de Ur, de los caldeos, de un lugar donde se adoraban muchos dioses, un lugar de idolatría. Dejó su familia. Bueno, se llevó a alguien. Usted sabe a quién se llevó: al primo y a su esposa, que no era familia también de él. En aquellos tiempos pasaba mucho.
pero fue obediente a la voz de Dios. Isaac, Génesis capítulo 26. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. ¿A ustedes Dios les ha hablado? Hay muchos que Dios les ha hablado y hoy no están aquí. Ni estuvieron en la vigilia, ni estuvieron el martes, ni posiblemente no estén más. Y Dios los ha llamado. Y Dios ha confiado lo mayor que Él tiene, su plan en sus manos. ¿Para Él o para ella? Pero quiero decirte, no nos sintamos mal. Las excusas no son algo nuevo. Son algo con lo que Dios siempre ha tenido que lidiar en su relación con el hombre. Por ejemplo, Moisés se excusó 5 veces cuando el Señor lo llamó. La primera excusa que Moisés le pone al Señor es: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Dios llama a Moisés. Mira, entiende esto. Estaba la zarza allí. Moisés se acerca. Cuando se acerca, Jehová le habla. Oh, él tiene miedo, tiene temor. Oh, quítate las sandalias, porque la tierra que pisas santa es, santificada es, bendita es. Y ahí entra Moisés y allí habla con Jehová, y Jehová entonces le da una orden. He escuchado el clamor, he escuchado el llanto, he escuchado la oración de mi pueblo en Egipto, pero he escogido a alguien para que libere a mi pueblo de Egipto. Y llama a Moisés y dice: tú eres el encargado de liberar a mi pueblo. Y cuando habla con Moisés, la respuesta de Moisés: pero ¿quién soy yo para que vaya delante de Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Muchas veces nos pasa como Moisés. Tenemos esa excusa de la insignificancia. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo no tengo estudios. ¿Quién soy yo? Yo no estoy capacitado. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Usted sabe la historia del portero del prostíbulo? ¿La han escuchado? Tú sí la escuchaste. ¿Usted la han escuchado? ¿Han escuchado? Si él se hubiera quedado, ¿quién no lo ha escuchado? Se la voy a hacer rápido. Él es el portero del prostíbulo. Y es que el portero estaba allí por muchos años. Pero el hombre, aquel que lo empleaba, murió y el hijo tomó el cargo, tomó la posesión del negocio. Y cuando el hijo entró, el hijo pensaba diferente, actuaba diferente. Y llamó a aquel hombre ya mayor y le dijo: mira, necesito, como llevas muchos años con nosotros, que sigas en el prostíbulo, pero que hagas algo nuevo. Que vayas al parqueo y cada día tú cuentes los carros. Tú apuntes, cuentes los carros, cuentes las personas y cobres por el parqueo. Y cada día tú me das un balance. Y el hombre le dijo: me temo que no voy a poder hacer lo que usted me pide. ¿Pero por qué? No es que no quiera, es que no puedo, porque yo no sé leer ni escribir. Yo no puedo hacer eso. Oh, pues entonces tenemos un problema, no lo puedo emplear. Debe buscar trabajo en otro lugar, porque necesito en esa posición a alguien que pueda leer y escribir. Y el hombre se fue apenado, se fue lloroso, se fue para su casa. El lugar que había sido por 15 años, aquel lugar que había sido por 15 años, el lugar donde él mantenía a su familia. Portero, bueno, de un prostíbulo, pero era el portero, tenía su salario. Y llegó a su casa, triste, melancólico, y el vecino le toca la puerta y le dice: vecino, usted tiene un alicate que me puede prestar, porque en aquel lugar, quiero decirte, era un lugar apartado de todo, no había tiendas. Y el hombre tenía un alicate y el vecino se lleva el alicate. A los 2 días el portero va a casa del vecino y dice: ¿me puedes devolver el alicate? Y el hombre dice: oh, es que tengo que seguir usándolo. ¿Me lo puedes alquilar? O mejor vender. Total, tú puedes ir después y comprarte uno. Ok, te lo vendo. Y le vendió el alicate. Al otro día llegó otro vecino que se había enterado que el portero tenía herramientas y le pide un martillo. Y el portero va a casa del vecino de nuevo y le dice: ¿me puedes devolver ya el martillo? El hombre dice: es que no he acabado el trabajo. Estoy haciendo una casita en el patio y necesito continuar con el trabajo. ¿Me lo puedes alquilar? O mejor vender. Total, tú puedes comprar otro. Y el portero entonces le vendió el martillo. Pero el portero entonces dijo: wow, no tienen alicate y no tienen martillo. Y dispuso su mulita y por 2 días estuvo viajando hasta la ferretería más cercana. Y allí compró martillos, compró alicate y regresó al pueblo. Y los que se enteraban que ya él tenía herramientas, iban y le compraban. Iban y le compraban. Iban y le compraban, porque allí no había. Y estableció un lugar, un imperio en aquel lugar. Ferreterías, tiendas de abastecimiento. Se volvió millonario, reconocido. Llegó la prensa. Todos lo entrevistaran.
Y un día fue al banco a depositar uno de sus cheques. Y aquel banquero que estaba en aquel lugar, cuando lo vio, le dijo: Señor, pero ¿cómo usted ha logrado todo esto en este pueblo donde no hay oportunidades para nadie? Si usted ha logrado todo esto sin saber leer y sin saber escribir, ¿cuánto más? ¿Dónde estuviera usted si hubiera aprendido a leer o a escribir? ¿Sabes cuál fue la respuesta? Hubiera seguido siendo el portero del prostíbulo. Pero él confió en él. Muchos de nosotros no confiamos, nos sentimos insignificantes, pero la Biblia me dice que lo vil y menospreciado del mundo es lo que usa Dios para avergonzar a los sabios. Lo vil y menospreciado del mundo es lo que usa Dios para avergonzar a los sabios. Segunda excusa de Moisés: si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Esta es la excusa de la incredulidad. Muchos de nosotros no sabemos ni lo que cargamos, ni quiénes somos, porque no conocemos nuestra identidad. Tú tienes que conocer tu identidad. Quizás Moisés no tenía una relación muy fuerte con el Señor y desconocía esa identidad, pero tú no eres Moisés. Tú sí conoces tu identidad. Tú sí conoces de dónde tú vienes. Tú sí conoces a quién tú le sirves. Tú sí conoces quién fue el que abrió el mar rojo. Tú sí conoces quién hizo que la peña tirara agua en medio del desierto. Tú sí conoces quién fue el que hizo que se levantara Lázaro de la tumba. Tú sí lo conoces, porque tú sí conoces tu identidad. Moisés fue criado en palacio, aprendió idiomas, tácticas de guerra. Allí fue quizás los mejores maestros quienes lo enseñaron. Pero para conocer a Dios, por ese camino no te puede llevar un hombre. Ese es un camino que puedes llevar y puedes coger tú solo. La tercera excusa que Moisés usó: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Muchas veces escucha la excusa del rechazo. No hacemos algo porque nos van a rechazar. No, es que cuando me vean no van a creer. Van a pensar que no soy yo. Es que, pastor, ¿cómo yo voy a ser líder de Ujiel, pastor, si yo soy de Guatemala? Mira cuántos brasileños, mira cuántos cubanos, mira cuántos argentinos hay. ¿Y yo de Guatemala? No hay rechazo. Pero hay personas que se creen eso, porque soy del Salvador, porque soy de Guatemala, porque soy de... No. Dios no ve tu nacionalidad. A Dios no le importa tu nacionalidad. ¿Se acuerdan el testimonio de aquella mujer? ¿Cómo se llamaba? María. La que oraba, que no sabía leer ni escribir, pero cuando oraba hasta los muertos se paraban, porque había relación. Y no le importaba lo que otros pensaran, le importaba lo que aquel que estaba allá arriba pensaba, porque sabía que aquel que estaba allá arriba estaba a su lado como poderoso gigante. Por eso no puedes sentir rechazo en ningún lugar donde tú vayas. Cuando tú entres, entró un hijo de Dios. Cuando tú llegues, llega. Oye, las tinieblas no tienen espacio cuando entra un hijo de Dios. Oh, mira, te voy a decir algo. ¿Te acuerdas de Vivian? Una vez Vivian se me acercó y me dijo: pastor, me voy de aquel trabajo donde trabajamos porque ya no aguanto más. ¿Por qué, hija? No, porque es que desde que yo llego hay unas haitianas, hay unas cubanas, pastor, que me tienen mirándome. Y usted siente la mala vibra. Y yo me siento en aquella máquina y yo siento que todos los ojos están sobre mí. Yo no puedo hacer el trabajo en paz, pastor. No puedo producir porque yo siento carga. Son muchas. Y yo le dije: hija, ¿tú has orado? Mañana cuando tú llegues, tú vas a sentarte en tu máquina y tú vas a comenzar allí a hacer los colchoncitos eso, pero tú vas a ir hablando con el Señor. Tú vas a ir intercediendo, tú vas a ir cancelando, tú vas a ir declarando inoperantes estos demonios que te rodean. Tú los vas a someter a la voluntad en Cristo y tú vas a rodearte de ángeles y vas a llamar a arcángeles y ángeles a tu alrededor. Bueno, pasaron como 3 días, llegó el culto y cuando hablo con ella le digo: hija, y entonces, pastor, si usted viera lo que pasó. Me han venido a solicitar amistad, a pedirme perdón. Han venido después. Mira, pastor, yo tenía que traer los rodillos, que eran cosas de hombre, cargarlos, abastecer mi máquina. Pastor, sin que se me acabe. Y viene uno y me pone: mira, aquí te voy a traer esto antes que se te acabe. Nunca había pasado eso en 3, 5, 10 años. Hija, tú estás viendo, y eso que oraste un ratico.
Pero si tienes una vida de adoración, hasta el dueño de la fábrica viene a buscarte para un puesto mejor. Porque quien abre las puertas es el mismo que las cierras. Y ese es Jehová de los ejércitos. Ora, 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 ora. Y después veremos. Pero Dios está ansioso por trabajar en tu vida. Cuarta excusa. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de la lengua. La excusa de la incapacidad. No soy capaz. Yo no tengo muy buenas palabras. ¿No te has encontrado con hermanos que dicen: hermano, ¿usted cree que usted me puede escribir esto? Porque usted tiene buenas palabras. Así como el poeta del pueblo: necesito que me confecciones un anuncio. Es que yo no sé orar. Yo no sé leer como tú lees. Es que yo no sé evangelizar como tú evangelizas. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Porque si tú lees la palabra, lo primero que tienes que entender que es precisamente tu debilidad lo que le permite al poder de Dios que se manifieste la gloria de Él sobre tu vida. Es tu debilidad la que te hace fuerte. No estás incapacitado. ¿Acaso Dios valora mi oración más que la tuya? En la Biblia no dice nada sobre eso. Dice que el velo del templo se rajó. Y aquel que había sido llamado a ser sacerdote y que una vez al año subía, entraba y exponía los pecados del pueblo, y la expiación venía y eran perdonados los pecados, todos le traían el pecado, y aquel sacerdote subía. En aquel momento se valía, pero hoy no. Dice la Biblia que cuando Jesús subió al madero, cuando fue aceptado en el cielo, las piedras temblaron. La Biblia dice que el día se hizo noche y que las neblinas cayeron sobre aquel lugar, y que de pronto se oyó una gran voz, se oyó un gran ruido, un gran trueno, y el velo del templo se rompió en dos partes. Y que desde ese día tú y yo tenemos acceso al corazón de Dios. Que desde ese día las tinieblas tuvieron que salir corriendo, porque los hijos de Dios hoy no van a un brujo, hoy no van a un idólatra, hoy no van a un cartomántico, hoy van delante de la presencia de Dios. Tú no eres Saúl que tuviste que ir a consultar a una divina. Tú tienes un Dios al cual tú le oras y Él escucha y responde. La quinta y última justificación o excusa de Moisés. La excusa, y le dice: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Señor, usa la lógica. No soy yo, es aquel. Señor, ¿cómo voy a ser yo si mira, aquel hermano está más capacitado? Usa la lógica. Aquel habla mejor, aquel se mueve mejor, aquel recibió, aquel creció en palacio. ¿Y dónde había crecido Moisés? En palacio. Dios lo había preparado desde el principio, porque Dios sabía que en algún momento Él lo iba a presentar en palacio. Dios conocía a Moisés. Moisés conocía de artes. Moisés conocía de interpretación. Moisés conocía de movimiento de las manos, de cómo conducirse, de cómo tratar a una autoridad. Porque Moisés no se presenta delante de Faraón tratándolo así. Él reconoce la autoridad. Dios reconoce la autoridad de Faraón. Porque la Biblia dice que los que están puestos no fueron puestos por el hombre, sino por Dios. Las autoridades que hay, Dios las reconoce. Y Moisés tenía que honrar esa autoridad. Pero Moisés tenía también un plan dado por Dios, una responsabilidad, y tenía que confrontar a esa autoridad, pero con respeto. Todo el tiempo que Moisés creció en palacio no fue porque no tenía nada que hacer, era Dios preparándolo en leyes, en tácticas de guerra, porque Moisés tenía que guiar a un pueblo por 40 años a través de un desierto, y él tenía que conocer de estrategias. Él tenía que saber, tenía que tener consejo. No era cualquier persona Moisés. Gedeón se excusó delante de Dios y viene y le dice: he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jeremías, cuando el Señor lo llama: Señor, yo soy muy joven.
Señor, yo soy muy joven. Lo que pasa es que muchas veces usamos las excusas como escudo. Y las excusas no fueron creadas por Dios, sino por el hombre, para entrar en desobediencia frente a Dios. El hombre nunca fue llamado a decirle no a Dios, sino sí a Dios. La mayor desobediencia del hombre, ¿sabes cuál es? No aceptar a Cristo, no vivir para Dios, no hacerlo Señor de su vida, rechazar el evangelio. Esa es. Porque aunque tú creas, si no lo sabes, tú fuiste creado para servirle a Dios. Lo que pasa es que cuando Adán y Eva metieron el pie en aquel lugar, te maldijeron a ti. Y por causa de la desobediencia de ellos, entró el pecado al mundo. Y la excusa es pecado. La excusa no es sabiduría, es irresponsabilidad, engaño y rebelión. Irresponsabilidad, engaño. Hay personas que tienen una responsabilidad y de pronto te dejan colgado como tú esperabas por ellos. Hay personas que están o son parte de un libreto, por ejemplo, dentro de la iglesia, un orden, se va a hacer una actividad y de pronto la persona no llega, pero no fue capaz ni de llamar para decir que no iba a llegar. Irresponsabilidad. La excusa es irresponsabilidad, es rebelión, es engaño. Lo curioso es que cuando usted escucha a una persona a través de una excusa, la excusa nunca la usamos para acercarnos, sino para alejarnos. ¿Se da cuenta? No puedo, no voy a estar, no creo que estaré ahí, no creo que lo pueda hacer. Siempre es para no estar, nunca es para acercarnos, es para no caer en el compromiso. Las excusas te alejan de las bendiciones de Dios. ¿No lo sabía? Si tú supieras cuántas bendiciones se pierden delante de tu vida cuando tú te excusas. Fíjate que el Señor, ¿qué fue lo que le dijo a aquel siervo? Porque os digo que ninguno de aquellos convidados gustará de mi cena. Ninguno de aquellos que se excusan recibirán mis bendiciones. ¿Interpreta eso? Te aleja de las bendiciones de Dios. Pastor, ¿y cómo yo puedo huir de la excusa? En primer lugar, sé humilde. Reconoce tus fallas y tus defectos. Si no eres humilde para reconocer cuando fallas, hay personas que lo reconocen pero demoran 6 meses, 6 años. No. Si lo peor es quitarse el peso, la carga en el momento y ya, pasa la hoja. Lo segundo, no mientas, di la verdad. La excusa se viste del engaño. No mientas, di la verdad. La excusa se viste del engaño. Tercero, tú lo sabes, sacrifica tus prioridades. Si tú sacrificas tus prioridades, tú no vas a tener excusa para servirle a Dios. Pastor, y si yo sacrifico, ¿quién paga mis biles? Pastor, y si yo sacrifico, ¿quién paga mi renta? ¿Quién paga mi auto? ¿Quién paga mi teléfono? ¿Quién paga mis viajes al mall? ¿Quién paga? ¿Quién paga? ¿Quién paga? Es que yo no te estoy diciendo que no lo hagas, sino que le des un orden donde no ocupe el primer lugar. Claro está, hay momentos que no vas a poder, pero esos momentos tienen que ser pasajeros, no una constante en tu vida. Cuando son una constante, porque la excusa es tu prioridad. Cuarto, asume el compromiso y las responsabilidades. ¿Quieres que la excusa se aleje de tu vida? Haz eso. Asume el compromiso. No mientas. Anda en verdad. Reconoce tus errores. Sé humilde. Y vas a ver cómo la excusa no te va a servir para nada nunca. Porque no vas a ver utilidad en ella. Solo maldición. Cuando tú te excusas, extiende esto. Dios te reemplaza. No puedes venir, hermano, usted puede hacer lo que la hermana no iba a venir a hacer, que no pudo venir a hacer y hoy no está. Usted puede hacerlo por ella. Sí, pastor. Dios te reemplaza. Y quien recibe el crédito, quien recibe el mérito, es esa persona. Pero tú recibes el desmérito y la responsabilidad y la rebelión.
Muchas veces no queremos servirle por miedo a fracasar, por miedo a quedar mal. Yo quiero decirte, es mejor fallar y fallar y fallar tratando de intentarlo que no fallar sin nunca haberlo intentado. Porque Dios puede levantarte de un fracaso, pero nunca de una excusa. Dios puede perdonar tu fracaso y decirte, hijo mío, inténtalo de nuevo, yo estaré contigo, te enseñaré nuevas formas. Pero la excusa le cierra la posibilidad a Dios para decir, y no me dejaste intentarlo. Dios te levanta del fracaso, pero no de la excusa. Aquel que inventó el bombillo, la luz eléctrica, Edison, ¿usted cree que lo hizo en el primer intento? ¿En el segundo, el tercero? Si estuviera aquí le permitiéramos que diera su testimonio. Pero tuvo que hacerlo cientos o miles de veces para lograr entender que lo que necesitaba la bombilla era ausencia de oxígeno dentro de ella para que pudiera encender. Y lo logró. Y hoy estamos aquí alumbrándonos gracias a que no fue motivado por el fracaso para desistir, sino para continuar. Porque cuando tú fallas 1, 2, 3, 4, 5 veces, no es fracasé 5 veces, es conocí 5 formas en las que no puedo volver a fracasar. Cuando alguien se excusa no levanta admiración, solo lástima. Créeme, mira, como pastor te lo digo, cuando recibimos la excusa de algún hermano o de alguna persona para no asumir una responsabilidad, nosotros vemos a esa persona no como dándole la razón, aunque muchas veces sí la tiene. No puede sino porque da lástima, porque no reconoce la maldición que hay en un no al Señor. Porque es para él el fruto de esa maldición. Da lástima. No levanta admiración. Hay hermanos que se excusan porque tienen miedos a leer, te lo dije hace un rato, a orar, a predicar la palabra. ¿Por qué? Yo leí un testimonio que Cash Luna, él dijo que él temía leer alto, así como Ricardito, que no habla muy alto. ¿Sí, no? Jensi tampoco. ¿Está bien? No hay problema. Pero mira lo que hizo él. Él dice que él le daba miedo leer, no podía leer alto, no podía orar alto, no podía predicar alto, le daba miedo. Y un día entendió que todas sus fuerzas no podían estar en él, tenían que estar en el Señor. Porque el Señor era el único que le iba a permitir, que le iba a poder dar la fuerza para poderlo hacer. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿por qué no dejas que Dios sustituya tus miedos? ¿Por qué no dejas que Dios sustituya tus fracasos por victoria? Porque cuando Dios sustituye tus miedos, esos miedos, ¿sabes en qué los convierte? En coraje. Y por miedo estuviste años sin fluir. Por miedos estuviste años sin poder gritar. Satanás te tenía tapada la boca. Habla, grita, alta, que Dios te va a dar las fuerzas. Sustituye tus miedos por coraje. Dios te va a dar la fuerza. Su amor lo hará. ¿Por qué no dejas, mira, que el amor de Dios sustituya tus miedos y los convierta en coraje? Sí se puede. La excusa. ¿Sabes? Si yo me hubiera excusado hace 7 años, ninguno de ustedes estuviera hoy ahí sentado. Yo no estuviera aquí parado. Si yo me hubiera excusado hace 7 años, Columna de Fuego no existiera, por lo menos entre nosotros. Quizás entre otros que nunca se excusaron. Si yo me hubiera excusado hace 7 años, quizás no lo conociera usted en este día. Si yo me hubiera excusado por 7 años, no tuviéramos la posibilidad que tenemos hoy de viajar pronto a Cuba para ser de bendición. Pero como no me excusé delante de Dios, hoy tenemos Columna de Fuego, hoy tenemos hermanos maravillosos y hoy tenemos el deber, la responsabilidad y la gloria y la honra de servirle a Dios frente al necesitado.
Y esto solamente será uno de muchos de los que Dios quiere hacer a través de nosotros. Si Noé se hubiera excusado para no construir el arca, se hubiera ahogado junto con aquellos que se ahogaron. Nadie se hubiera salvado, pero él dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Un arca? Voy a hacer un arca. Que me llamen loco porque las tierras aquí, el agua está lejos. Aquí no hay agua, aquí no hay playa. Yo vivo monte adentro. Pero si tú me dices que yo hago un arca, yo la voy a hacer. Y hizo el arca. Y llovió por 40 días. Y todos se ahogaron. Pero Moisés sobrevivió. Si se hubiera excusado, se hubiera ahogado. Si Abraham, si Isaac, si Jacob se hubieran excusado. Pasa esa página. Si José se hubiera excusado, nunca hubiera sido señor de Egipto. Nunca. Pero nunca se detuvo. El pozo aquel no lo detuvo. La cárcel no lo detuvo. La mujer de aquel capitán no lo detuvo. Y Dios, por nunca excusarse, lo llevó al lado del faraón. Y lo hizo después de faraón, señor de Egipto. Si José se hubiera excusado, su familia hubiera muerto. Porque el único que proveyó alimento cuando no había en todo Israel fue José para Israel. Si los discípulos se hubieran excusado para no ser comisionados. A ver, por ejemplo, cuando el Señor salió a buscar discípulos, dice que allí estaba Pedro, llamado Simón, y Andrés en una barca tirando sus redes. Y el Señor pasó por el lado. Muchachos, síganme. Y la Biblia dice, mire esto: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Estaban ellos desocupados? No, definitivamente no. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que Dios te va a llamar cuando estés ocupado. Que Dios te va a llamar cuando estés bien entretenido, cuando estés bien afanado. Y tú, solamente tú eres responsable de decirle al Señor, en medio de tu apretada agenda: yo te sigo, Señor. Porque tú no vas a poner más carga sobre mí de la que yo pueda soportar. Mentira del diablo que no puedes con el ministerio. Mentira del diablo que es mucho para ti. Mentira del diablo que el horario no te da. Mentira del diablo. Porque si tú estuvieras en una cárcel y fueras parte de un grupo de prisioneros y te levantaban a las 5, te daban desayuno a las 6, te llevaban a cortar roca a las 7, te traían a las 3, te volvían a llevar, tú ibas. Y no podías excusarte. Mentira del diablo que no puedo resistir la tentación. Mentira, porque si yo te pongo una reja por el medio y te pongo un plato de comida al lado allá y al lado acá, tú no lo puedes alcanzar. No te queda otra que resistir y aguantar. Entonces sí se puede. Es cuestión de dominio propio. Es cuestión de saber contener, de saber guiar, de saber mover tu dominio. Tener esa posibilidad de controlar tus emociones. Jacobo y Juan, la Biblia dice que ellos estaban allí con su padre arreglando unas redes, pero la Biblia dice que cuando el Señor pasó y el Señor los llamó, dice, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mateo, ¿qué estaba haciendo Mateo cuando el Señor lo llamó? Dice que era publicano, pero era recaudador de impuestos. Y allí se apareció Jesús. Y la Biblia dice que cuando Mateo escuchó al Señor, cuando escuchó a Jesús, dice, y dejándolo todo, lo siguió. Y si Mateo no hubiera dejado todo, hoy no tuvieras el evangelio que él mismo escribió. Excusas. ¿Dónde estabas el viernes en la noche cuando tu iglesia estaba en vigilia? Excusas. Termino con una palabra, porque no quiero darle emoción a este mensaje. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, nos dijo Jesús.
El problema es que todos queremos comer de ese pan, pero nadie quiere hacer la cola. Y el Señor Jesús nos enseña algo. Y en este verso termino. Y le dice a sus discípulos, Mateo, Marcos, Juan, Santiago, y así los nombra a todos. Yo los llamo a ustedes. Yo los comisiono a ustedes. Yo les doy responsabilidades a ustedes. Ustedes tienen todo el derecho de no hacerlo, de tomar la decisión que deseen. Pero te voy a decir algo. Y Él nos da una palabra en Lucas capítulo 19, verso 40. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Dios no va a dejar de cumplir lo que ha prometido porque tú te excuses. Dios no va a dejar que sus compromisos con la historia que nos ha regalado de salvación se esfumen porque tú te excuses. Dios no va a dejar que todo se esfume, que todo se vuelva nada, de que no exista lo que Él quiere traer a nuestras vidas porque nosotros nos excusemos. Porque si nosotros nos excusamos, hay otro que no se va a excusar. Si nosotros no vamos, hay otro que va a estar. Si nosotros no queremos, hay otro que sí va a querer. ¿Entiende? Y cuando no exista nadie, hasta las piedras clamarían. En otras palabras, esto no lo para nadie. Esto no lo para nadie. Esto no lo para nadie. Él va a hacer lo que Él prometió. Y que el mismo que encendió la luz es el mismo que la va a apagar. Nunca lo olvide. El mismo que vino y estuvo es el mismo que va a regresar por su iglesia. No lo olvide. Por eso, mira que tienes a tu lado. Míralo así bonito. Y dile, no te excuses frente a Dios. Y esa es la palabra que el Señor quiere entregarte. No te excuses frente a Dios. Y sabes que yo no le echo la culpa al diablo. Eso solo lo sabe el Señor. Pero cuando yo me levanté en la mañana que fui a agarrar mi iPad, ya antes de venir no había nada escrito. Todo el mensaje que me tomó a mí ayer 5 o 6 horas. No, anoche conecto el iPad, como siempre lo conecto. Y cuando vengo se había hecho un update. Y el app que yo tengo, donde yo escribo mis mensajes, ya está pasado. Ya eso no existe más. Y el update hizo que ese app no se volviera a activar. Y me pone un letrero. El proveedor de este app tiene que hacer un update a él. El proveedor de este app. Y no existe ya el proveedor. Mucho menos el app. Y mucho menos la palabra. Y dije, Señor, ayúdame. Porque no hay nada peor para un predicador que no tener la palabra cuando la necesita. Pero tú y tu espíritu me van a guiar en esta mañana. Y llegué un poquito tarde, pero llegué. Y es que yo no sé, pero a mí me parece que el enemigo no quería que tú escucharas que la excusa no te bendice, te maldice. Que te sirva esto, aunque sea de una ayuda, para que tú entiendas que es necesario llevar en el corazón este mensaje en este día. Amén. Gloria al Señor.